Buenas noches, hermanos. Un saludo fraternal a todos los que estén en sintonía. Un feliz sábado. Estaremos estudiando hoy la lección número 11 de la lección El gran triple mensaje del Evangelio. La lección número 11, la primera parte consta con 7 preguntas, en las cuales la he dividido en 3 partes. La primera parte nos ayudará a identificar el primer día de la semana en las Sagradas Escrituras, dónde se menciona, cómo se designa el primer día de la semana, en qué momento comienza y en qué día resucitó Jesús. La segunda parte, a quienes se le apareció primeramente Jesús después de la resurrección. La tercera parte, la incredulidad de los discípulos. Muy interesante esta lección, hermanos. Ahora, hermanos, ¿en qué lugar de las Sagradas Escrituras se comienza? ¿En qué lugar por primera vez se oye el primer día de la semana? Vamos al Génesis, el libro de Génesis, capítulo 1, versos 3 al 5. Y dijo Jesús: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue tarde y mañana un día. O sea, y fue tarde y mañana el primer día. Aquí nos identifica en qué momento también comienza el día. Y dice que fue tarde y mañana un día. O sea, que comienza en la tarde. Ahora, hermano, ¿cómo el Señor designa este día del primer día de la semana? Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 46, verso 1. Sabemos que el pueblo de Dios debe sostenerse con así dice Jehová, ¿verdad? Con un escrito está. ¿Cómo designa el mundo hoy, el mundo cristiano, el primer día de la semana? Lo designan como un día sagrado, como un día separado aparte para Jehová, para adorar al Creador. Lo designan como un día bendecido y santificado. Ahora, ¿cómo lo designa la palabra de Dios? ¿Cómo lo designa Jehová? Miren cómo comienza el capítulo 46, el verso 1. Dice: así ha dicho Jehová el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo. Gloria a Dios, hermano. Qué precioso, hermano. Me lleva a la mente al Éxodo 28, donde el Señor escribe los mandamientos de Dios, le da los mandamientos a Moisés. Y el 4.º mandamiento dice, ¿verdad? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7.º día es reposo para Jehová. 6 días trabajarás, dice el Señor en el Éxodo. Y aquí Jehová dice por medio de Ezequiel: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada por los 6 días de trabajo. O sea, el Señor no cambia, hermano. El Señor no cambia. El Señor es el mismo ayer, mañana y siempre, hermano. Gloria a Dios. Y sigue diciendo: y el día de reposo se abrirá, y se abrirá también el día de la luna nueva. O sea, el día de reposo, el día de sábado. Gloria a Dios, hermano. Ahora, hermanos, ¿en qué día resucita el Señor? Vamos a Marcos, al libro de Marcos 16, capítulo 16, verso 9. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana. Muy claro, hermano, la palabra nos dice que Jesús resucitó en el primer día de la semana. ¿A quién se le apareció? Pues seguimos leyendo. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Gloria a Dios. Aquí nos identifica, ¿verdad?
que fue a María Magdalena la que había echado 7 demonios de ella. Sigue diciendo el número 10. Yendo ella, lo hizo saber a los discípulos que habían estado con él. A los discípulos que estaban tristes y llorando. Sabemos que María sabía que los discípulos estaban pasando por una situación de tristeza, de pena, ¿verdad? De lloro. Y ella, contenta al encontrarse con el maestro, va a dar la gran noticia a los discípulos, ¿verdad? De que el maestro vivía, de que él vive, de que él había resucitado. El número 11. Y ellos, cuando oyeron que él vivía y que había visto y que ella lo había visto, no le creyeron. Qué tristeza, hermano. Había sido visto por ella y no le creyeron. Ahora, hermano, el número 12, ¿qué dice? Por segunda ocasión, ¿verdad? Se aparece el Jesús. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, a los discípulos. Y ni aun así ellos creyeron. Qué lamentable, hermanos. Muy lamentable. ¿A qué punto había llegado la incredulidad de los discípulos? Personas a las que Jesús había enseñado o adiestrado, ¿verdad? Para llevar este mensaje al mundo, a un mundo que perece. Estos discípulos habían visto sus señales, habían visto los milagros, habían visto cómo resucitaba a los muertos y cómo levantaba a los enfermos, a los cojos, le daba vista a los ciegos. Y lamentablemente no creyeron cuando se les llevó la noticia. Muy lamentable, hermanos. La incredulidad. Vamos a ver de qué nos habla, ¿verdad? Porque tenemos que hablar, si hablamos de incredulidad, tenemos que hablar de Tomás. Porque Tomás me llama la atención en la forma que él se expresó cuando le llevaron la noticia. Vamos al libro de Juan, capítulo 20, verso 24. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dieron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Le dijeron los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué asombro, hermano. Qué tristeza. Qué tristeza. Aquí demuestra el apóstol Tomás, que aún viendo al maestro él no creería. Tendría que tocar sus heridas. O sea, tendría que poner su dedo en las heridas de los clavos y su mano en la herida de su costado. Qué lamentable. Personas que habían sido, ¿verdad? Como dije, que habían sido adiestrados, que habían sido enseñados, que habían visto todos los milagros y todas las escenas del maestro, no creyeron. Qué lamentable, hermano. Qué tristeza. Seguimos leyendo, hermano. Versículo número 26. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. O sea, habían pasado 8 días después de lo que había dicho a sus discípulos, de lo que había manifestado a sus discípulos. Que para creer tenía que poner su dedo y su mano en su costado, ¿verdad? 8 días después llegó
Jesús estando las puertas cerradas. Y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, aquí demuestra Dios su omnipotencia, su omnipresencia, ¿verdad? Y su omnisapiente. ¿Por qué? Porque Jesús le manifestó las palabras que él tenía en su mente, las que allá había manifestado a los discípulos, que de otra forma él no creería en Jesús, solamente si palpaba, ¿verdad?, sus heridas. O sea que aún él viendo a Jesús no creería en él. Qué lamentable, hermano. Lamentable, ¿por qué? Porque los discípulos estarían preparados para llevar un mensaje a quienes no vieron al Señor, a quienes no vieron ni palparon tampoco, hermanos. Muy lamentable. Entonces, hermanos, seguimos leyendo el verso 28 y 29. El verso 28. Entonces Tomás respondió y les dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, el maestro reprende, ¿verdad?, porque él es un Dios de amor, ¿verdad? Y dice: en el trato que concedió a Tomás, Jesús dio una lección para sus seguidores. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversia con él. Se reveló al que dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. Gloria a Dios. Que el Señor quebrante todas las barreras que haya en nuestros corazones, ¿verdad? Y que la incredulidad no llegue, ¿verdad?, a nosotros en ningún momento. Porque pensamos muchas veces que la incredulidad solamente es los que no han conocido al Señor. Hermanos, no. Aquí la incredulidad se reflejó en aquellos a quienes Jesús compartía con ellos, a quienes presenciaron los milagros de Jesús, a quienes Jesús le reveló todas las verdades de los patriarcas y a quien le reveló todo lo que existía en el Evangelio, las verdades sagradas, puras, dictadas de la misma boca del Creador, de su misma voz. Y qué lamentable que los discípulos rechazaron y la incredulidad abundó en ellos. Muy lamentable, hermanos, lo que sucedió con los discípulos. Sabemos, ¿verdad?, que aquí se refleja el amor de Jesús. Se reflejó en cómo perdonó a todos estos discípulos. Sabemos que Pedro lo negó y también fue perdonado. En este estudio vi cuando uno de los ángeles le dijo: dile a Pedro y a sus discípulos, llévale la noticia, dile a Pedro con su nombre. Era para confirmarle que él ya había sido perdonado de lo que había hecho. Tenemos un Dios de amor. Que el Señor los bendiga en esta noche y un feliz sábado.